Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Germán, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Jimena, buenos días. Buenos días, Juan Pablo, ¿estás por ahí? Juan Pablo. Doctor Juan Pablo Ruiz. Sí, yo te estoy Juan escuchando, Pablo. Jimena, muy bien. Perfecto, muy Bueno, bien. Juan ¿Y Pablo, buenos Claudia, estás días. por ahí también? Claudia, Claudia, tenemos a nuestra última panelista. Le pido por favor a Juan Pablo y a Germán que pongan sus micrófonos en mute mientras contactamos a Claudia. Claudia, ¿estás? Claudia. Bueno, creo que Claudia ya la veo conectada, seguramente está cuadrando algún tema de su audio. Vamos a iniciar, entonces muy buenos días a todos, un gusto realmente poderlos acompañar en este espacio. Un saludo muy especial a las personas que se encuentran con nosotros conectadas de manera remota y a nuestros panelistas. Hoy estamos en el último de los foros para discutir y comentar el plan de acción en biodiversidad que ha sido formulado para la implementación de la política de biodiversidad del país. Hoy vamos a hablar específicamente de los ejes 4, 5 y 6 que están relacionados con biodiversidad, gestión de conocimiento, tecnología e información, con biodiversidad, gestión de riesgos y suministro de servicios ecosistémicos, y el último eje que tiene que ver con biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales. Nos encontramos entonces con la compañía de tres excelentes panelistas. Está con nosotros Germán Andrade, que es el subdirector del Instituto Humboldt, un académico muy reconocido, con muchísima experiencia en temas de investigación en biodiversidad, con muchas publicaciones y pues que seguramente nos va a aportar una visión muy interesante desde su rol en el Instituto de Investigación, pero también desde su rol en la academia. También está con nosotros Juan Pablo Ruiz. Juan Pablo es consultor del PNUD, también es pues una persona muy reconocida que escribe en este momento en El Espectador sobre varios temas de desarrollo sostenible, ha trabajado en el Banco Mundial, y también es miembro del Consejo Nacional de Planeación en representación del sector ambiental. Y se encuentra, parece que en este momento no está, pero seguramente se va a unir con nosotros muy pronto. Le pido por favor a los organizadores de Alexander que contacte a Claudia para saber si tiene alguna dificultad en conectarse o si la podemos conectar de alguna manera. Pero la otra persona que estaría con nosotros es Claudia Vázquez, que es la directora de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente. Ella es abogada, tiene también una amplia experiencia en temas de derecho ambiental, ha trabajado en la Cancillería anteriormente y también en el Departamento Nacional de Planeación, dirigiendo los asuntos ambientales y de la cooperación en esas instituciones. La metodología del panel es la siguiente. Este panel va a durar 1 hora. Los primeros 40 minutos va a ser una serie de preguntas y discusiones que vamos a tener con nuestros panelistas alrededor de los 3 ejes de la política de biodiversidad que les comentaba, el eje 4, 5 y 6. Y los últimos 20 minutos estarán abiertos a preguntas del público, de nuestros compañeros que están conectados de manera remota con nosotros. Entonces, señores, estamos listos. Para empezar, vamos a hablar sobre el eje 4 que tiene que ver con biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información. Perdón, un momento. Y tecnología e información, que pena que me entró una llamada. La primera pregunta entonces es, bueno, uno de los principales retos que ha tenido siempre el sector ambiental, una de las principales también, digamos, demandas que se nos ha hecho desde afuera, es la necesidad de tener información consolidada, información disponible para la toma de decisiones en política pública. Y una de las metas que tiene este plan de acción para el año 2030, que digamos es esta visión ideal que tenemos, es que el país contará con una plataforma de gestión de la información ambiental que permita adelantar acciones de monitoreo de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entonces,
La primera pregunta que yo quisiera hacerles, iniciando tal vez con Germán, es ¿cuál es el balance que tenemos en este momento en el país frente a los sistemas de información en biodiversidad, frente al CIAC y a estas plataformas que ya tenemos, y cómo esta meta, digamos, rompe un poco el paradigma o se convierte en algo que genera un valor agregado para el país en los asuntos de gestión de la información en biodiversidad? Germán, Bueno, adelante. Jimena, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Yo diría que leyendo las metas al año 20 sobre biodiversidad, gestión de conocimiento, tecnología e información, Colombia es un país que tiene un caso piloto, un pequeño caso piloto que se llama el Instituto Alexander von Humboldt. Es un caso piloto de 21 años de vida, pero llegó la hora de salir al mundo y tener impacto en el mundo real. Es como, yo diría que es como cuando estamos jugando a las muñecas, las niñas están jugando a las muñecas y cuando se vuelven adultas pues ya tienen que lo que representaban en la casita de muñecas tiene que volverse ahora su actividad en el mundo real. Colombia tiene un estudio piloto, un caso piloto que es el Instituto Humboldt, pero evidentemente para alcanzar las metas de país no puede ser un instituto pequeño, no puede ser un instituto relativamente marginal de la gestión de sectores, de la gestión de las grandes políticas. Llegó el momento de escalar si queremos realmente alcanzar las metas. Miren la forma como las metas están formuladas, las metas de biodiversidad y gestión de conocimiento son tremendamente demandantes. Son para un país que se toma en serio el conocimiento como sustento de sus decisiones, son para un país que se toma en serio la robustez de un sistema de información para poder cambiar, sustentar las grandes decisiones de las transformaciones territoriales. Entonces, digamos, yo vería que de aquí, que las metas al año 20 y al año 25 tienen que verse reflejadas en decisiones, si las asumimos realmente como país, tienen que verse reflejadas en decisiones en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en los recursos disponibles, para, por ejemplo, la meta 4.1, voy a referirme a esa. En el año 2020 Colombia tendrá nodos regionales y territoriales de información que operarán articulados al CIAC a través del Sistema de Información de la Biodiversidad. Fíjense que nosotros en este momento tenemos un sistema de información nacional, pero no contamos con los nodos regionales. Esto no es, esto es un escalamiento, porque si vamos a los territorios, como ustedes saben, cuando uno baja de escala, aumenta el universo que tiene que informar y conocer. Entonces, la sola meta 4 creo que yo no veo todavía cómo la vamos, no veo venir, digamos, la decisión política de asignar recursos. Si nosotros vemos la 4.2, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología contará con una agenda financiada y en ejecución de investigación asociada a identificación de oportunidades de innovación. Entonces aquí ya, digamos, estamos en el mundo de las oportunidades, por supuesto, es decir, gestionar conocimiento, gestionar información en torno a las grandes transformaciones de los ecosistemas y de los territorios del país, jalonadas por los sectores. Entonces es una muy buena oportunidad. Y así todas uno va leyendo, digamos, las metas al año 20 y le queda la impresión de que están bien formuladas, son robustas como metas, pero llegó la hora del escalamiento. Muy bien, Germán. Y con eso, tú pues mencionas, yo creo que 3 puntos muy importantes. El primero, la necesidad de entrar en el mundo real con esta información, de que nos hagan caso, de que nos escuchen y de salir como de esa casa de muñecas de la que tú hablabas. Luego, la necesidad de trabajar de manera muy articulada con los nodos regionales y pues lo que se requiere en términos de escalamiento de la información. Y ahí, Juan Pablo, tú que has trabajado también en formulación de varios proyectos y también en temas en donde has tenido que interactuar en decisión de política pública con otros sectores, ¿cuál crees que debería ser, o sea, cuáles son los insumos que se requieren para que esos sectores
productivos, económicos y también las autoridades territoriales tomen en cuenta la información que esperamos que a futuro esté dispuesta en esas plataformas de información de las que habla el eje 4 del Plan de Acción en Biodiversidad. ¿Qué es lo Bueno, importante? muchas gracias, ¿Qué hacemos? y Germán. Bueno, yo inicialmente pues quiero decir que naturalmente lo que Germán acaba de señalar en términos del gran reto y la gran demanda de recursos que significa poner en marcha, digamos, estos 4 componentes del componente 4, pues habría que mirar qué recursos hay para que esto sea realidad. Pero aún así, supongamos que sí lo va a hacer. Yo tendría una observación, y es que el Humboldt tiene como función la generación de información para la toma de decisiones, pero no es de información únicamente para las entidades públicas y digamos así, y los gestores desde la sociedad civil que tienen capacidad, digamos, de manejo a través de grupos de consultoría y de estudios de impacto ambiental para tomar decisiones respecto a cómo instalarse o no en un territorio. Esta información tiene que llegar efectivamente a la ciudadanía y poder ser manejada desde la ciudadanía para que el ciudadano de a pie pueda presionar por mejores decisiones en torno a la conservación de la biodiversidad. Entonces yo diría que esta propuesta, digamos, de generación de conocimiento y de divulgación e información, tenemos que aterrizarla en lo local no solamente, digamos, desde el punto de vista del acceso al sistema de información y que el sistema de información tenga suficiente cobertura, digamos, para poder llegar a la información que interesa, digamos, a las comunidades locales, sino fundamentalmente que llegue a ella de una manera que sea apropiable por esas comunidades desde diferentes caminos, no solamente en términos de las plataformas tecnológicas, sino también de la manera como presentamos la información. Pues de lo contrario, creo que la gestión de la biodiversidad y su conservación en muy buena medida va a depender de la presión bien informada que las comunidades puedan hacer sobre las instituciones. Y en ese sentido, me parece que la estrategia tiene una carencia, y es el de llegar a los medios masivos de comunicación y llegar con un lenguaje que permita que las comunidades de manera sencilla puedan empezar a manejar esa información sobre biodiversidad y a presionar porque entonces la gestión de la biodiversidad sea más responsable, no solamente desde la misión y visión de las entidades públicas, sino también desde el sector privado, desde los otros sectores productivos, desde los otros sectores, digamos, y ámbitos del desarrollo, de tal manera que efectivamente esa participación local sea mucho más activa. Entonces yo pienso que hace falta enfatizar este tema de llevar los sistemas de información a los medios masivos en el lenguaje adecuado. Gracias, Juan Pablo. Sí, pero a mí me parece que ustedes están, de todas formas, no abordando este tema de cómo podemos nosotros trabajar con los sectores, porque finalmente, pues, claro, la presión ciudadana y la opinión ciudadana y lo que dicen los medios ha definido en muchos casos muchas decisiones, pero lo ideal sería evitar eso y poder nosotros tener una información que de manera proactiva conduzca a buenas decisiones a buenas decisiones en política pública y que no necesariamente tenga que terminar siendo el movimiento ciudadano el que termine transformando el curso de ciertas decisiones, como pasó con la Macarena, como ha pasado con pues varias que se han tenido que revertir. Entonces, Germán, pues ahí sin duda el rol del instituto, de los institutos de investigación es muy importante, y información tienen muchísima. ¿Qué está faltando para dar ese salto y que la información pueda finalmente ser utilizada, incorporada en la toma de decisiones? Y cómo este plan de acción y esas metas que se propone, por ejemplo, hay una meta, por ejemplo, que tiene que ver con una agenda de investigación que permita desarrollar incluso alianzas público-privadas para financiar esa investigación. Entonces, ¿qué está faltando para que realmente los privados y los sectores productivos y los tomadores de decisión tomen en cuenta la información que tienen los institutos de investigación y
con base en ella tomen algunas decisiones. Bueno, yo voy a volver a mi símil del proyecto piloto que tenemos en el Instituto Humboldt, que debe escalar. No es solo información, partamos de esa base. Hay una confusión generalizada o una forma que se habla de información, datos, conocimiento como si fueran sinónimos. La información, digamos, es la agregación de datos que tiene algún significado, pero el conocimiento ya implica una decisión, una participación del sujeto en la interpretación de esos contenidos de información y datos. Entonces ahí es donde falta el actor, ahí es donde falta el ciudadano, porque si yo lanzo, digamos, el Instituto de Humboldt tiene, los ciudadanos tendrían o tienen acceso directo a bases de información, por ejemplo, sobre las especies endémicas de Colombia. Entonces uno entra al sistema y baja, digamos, esos datos. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir tener una especie endémica en un territorio que coincide con un plan de desarrollo de agricultura, por ejemplo? ¿O qué quiere decir tener una especie endémica por fuera de un sistema de áreas protegidas o dentro de un sistema de áreas protegidas, pero en un escenario de cambio climático? Eso no se lo dan los datos, eso se da la interpretación de los datos y los modelos que deben ser apropiados por la ciudadanía. Entonces yo sí creo que a las metas, primero le falta una meta que es la apropiación social. Eso lo tenemos muy claro en el Instituto Alexander von Humboldt y nosotros sabemos que no solamente hay que, ese C, ¿no? Se sabe, se conoce. Ese C es un impersonal que hay que superar. ¿Quién sabe? ¿Quién conoce? ¿Quién cambia su forma de ver el país cuando apropia conocimiento, cuando apropia información? Esa meta evidentemente falta y cuando uno lee las metas 4, 5, 1, 2 y 3 son un poco autistas. Están dentro del sistema ambiental, están dentro de los institutos, pero falta, digamos, una meta específica para la sociedad, en el sentido que dice Juan Pablo. Ahora, evidentemente no es actores versus sectores o sectores versus actores, son ambas cosas. En una sociedad democrática, digamos, estamos viviendo un momento, digamos, relativamente desafortunado, diría yo, en donde la voz de los actores se da en contraposición y en ausencia cuando priman unos sectores, transformando el territorio. Ese equilibrio entre actores y sectores, donde la sociedad participa en las decisiones de su territorio, debería verse mediado por la disponibilidad de información y conocimiento sobre la biodiversidad, para que, digamos, el ambientalismo pueda ser un ambientalismo ilustrado, y no simplemente un ambientalismo que responde, digamos, a una valoración muy respetable, pero que a veces carece de ese manejo de información y conocimiento. Entonces, fíjense de nuevo que estas metas, el eje 4 y estas metas son tremendamente demandantes, no solo en aumentar los sistemas de información, no solo en aumentar la base del conocimiento del país, sino su apropiación social. De acuerdo, Germán, y un punto muy, muy relevante es el tema de la interpretación de la información y quizá ahí pues cobra también mucho sentido lo que menciona Juan Pablo, porque no puede ser que esa interpretación solo pueda ser factible de parte de los expertos que están en los institutos de investigación, sino que tiene que la interpretación poderla hacer otros sectores de la sociedad y de los sectores productivos que no necesariamente son los más versados en estos asuntos ambientales. Y ahí posiblemente pues viene todo este tema de que muchas veces esta información tiene un altísimo nivel técnico y dificulta pues que otras personas entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de una especie endémica, de sistemas socioecológicos y una serie de palabras del lenguaje ambiental que dicen que pues dificulta que esa información sea apropiada, sea interpretada y consecuentemente utilizada en tomas de decisiones. Quiero darle la bienvenida a Claudia. Quisiera saber si ya solucionó sus problemas. Hola Claudia, ¿estás por ahí? Hola, buenos días, Cristian. Buenos días a todos. Ya
ya lo logramos sin cámara, pero por lo menos los oímos y los vemos. Te oímos muy bajito, por lo menos yo te escuché muy bajito. Si puedes, por favor, hablar un poco más duro. ¿Ahora me oyen mejor? Sí, yo te escucho mejor. Una prueba ahí con los panelistas. Juan Pablo, ¿la escuchas? Sí, la estoy escuchando mejor ya. Bien. Ok, La muy bien. escucho muy bien. No la veo, pero la escucho. Bueno, Claudia, muy bienvenida y creo que nos permite tu entrada hacer el salto al siguiente eje, que es el eje de biodiversidad, gestión de riesgos y suministro de servicios ecosistémicos. Y nos lo permite por una razón, y es que algunas de las metas que se propone este eje, que han sido planteadas en el plan de acción, tienen que ver también con algunos de los compromisos internacionales que pues el país ha asumido, por ejemplo, el Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que responde a la Convención sobre Desertificación y Sequía. Y la meta, pues es una meta bastante ambiciosa. Si se fijan, para el 2025 se propone la implementación del 100% del Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación, de lucha contra la desertificación y la sequía, lo mismo que la Estrategia Nacional RED. Entonces la pregunta es un poco que le viene a uno a la cabeza, sabiendo que estas cosas son tan costosas y y difíciles de implementar y que tienen como pues una fuerte pata territorial, digamos. ¿De dónde vamos a obtener estos recursos para dar paso a la implementación? País, Claudia, ¿tú qué opinas? Gracias, Jimena. Bueno, mira, sobre este punto y que también está relacionado con el eje 6 del Plan de Acción sobre la Corresponsabilidad y los Compromisos Globales, desde el Sistema Nacional Ambiental y en conjunto con la Cancillería estamos, como ustedes saben, haciendo el esfuerzo de incluir los ejes principales de este plan de acción dentro de las negociaciones internacionales de de la Convención de Diversidad Biológica y otros convenios afines. Esto tiene una relevancia para la cooperación internacional porque, como ustedes también lo han podido ver en sus trayectorias profesionales, cuando el país logra llevar unas posiciones sólidas y coherentes a los espacios internacionales, generalmente de ahí logramos jalonar recursos de cooperación internacional para poder implementar nuestros planes nacionales. Obviamente Colombia, por ser uno de los países megadiversos, pues tiene el ojo puesto encima, digamos, por parte de los grandes donantes y de los organismos multilaterales y la banca multilateral, porque obviamente si Colombia hace bien las cosas en casa, pues tiene unos beneficios globales que son de interés de los demás países también. Entonces, al tener esta coherencia en nuestra planificación a nivel nacional, la cooperación internacional ha mostrado su interés para poder apoyar la implementación de estos planes a nivel nacional. Esto lo hemos podido ver en los últimos años, cuando si bien Colombia pues ya no es un país que en principio debería tener derecho, digamos, a muchos recursos de cooperación internacional por ser considerado un país de renta media alta, sin embargo somos un país candidato pues a la recepción de recursos internacionales justamente por estas negociaciones, por estas condiciones nuestras de país megadiverso y de los servicios ecosistémicos que prestamos al planeta, y obviamente en el contexto actual relacionado con el tema del posconflicto y de la construcción de paz, cada vez más la cooperación internacional se muestra interesada a poder articular los temas de biodiversidad y de servicios ecosistémicos con todo lo relacionado con, digamos, con esta plataforma de construcción de paz que pueda ayudarnos a implementar los acuerdos que se están negociando. Gracias, Claudia. Evidentemente en estas metas, si uno pues las lee, por ejemplo, las metas a 2025 dicen
se habrá reducido la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático ambiental, del cambio ambiental, perdón, y del cambio climático, y se mantiene la resiliencia socioecosistémica a diferentes escalas. Se implementará el 100% del plan de lucha contra la desertificación y la sequía, lo mismo el 100% del componente de biodiversidad de la estrategia RED, y se habrá hecho la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos costeros del país, más vulnerables al cambio climático. Entonces uno aquí ve pues claramente que las personas que trabajaron en la formulación de este plan de acción encontraron pues una relación muy evidente, que es la relación entre biodiversidad y cambio climático, y entre función de los servicios ecosistémicos y la reducción de la vulnerabilidad social, pues de la vulnerabilidad socioeconómica que puede tener el país frente a diferentes escenarios de cambio climático. Entonces la pregunta ahí es cómo ustedes ven que son los principales puntos de encuentro entre estas agendas de biodiversidad y de cambio climático, teniendo en cuenta pues que los recursos son limitados, para biodiversidad realmente los recursos son más limitados, la atención ha estado muy puesta en el tema de cambio climático, y la adaptación definitivamente nos va dando pistas de esos vínculos. Juan Pablo, si tú quisieras contribuir con esto, y después tal vez Germán. Sí, bueno, yo iniciaría tratando de unir, digamos, lo que comentamos del eje 4 con este eje 5, y hacerlo a través de un ejemplo de algo que vivimos en este momento en Colombia. Yo pienso que el país está en una transición de un periodo, digamos, en los años 50 del siglo pasado, donde la gente pensaba solamente en la transformación del territorio como estrategia para el desarrollo socioeconómico, y donde el tema de los ecosistemas naturales eran un obstáculo para el desarrollo. Digamos, eso fue hasta finales del siglo pasado, podríamos decir, fue la aproximación preponderante. Hoy día estamos en una situación donde empiezan a surgir, digamos, lo que yo llamaría las barras bravas del ambientalismo, ¿no? Donde entonces surge un movimiento ambientalista radical hasta cierto punto, pero no necesariamente orientado desde una base de conocimiento científico y técnico mínimo que permita llevar a construir alternativas. Y eso lo estamos viviendo en este momento, por ejemplo, en el Parque Nacional del Cocuy. En el Parque Nacional del Cocuy, en medio de la sequía, hubo una movilización campesina orientada por el supuesto de que pisar el glaciar era lo que estaba generando que se estuviera perdiendo el agua en los acueductos de la parte baja de la cuenca, en la zona del norte de Gutiérrez. Y eso llevó a un bloqueo y a una movilización campesina basada de pronto en un hecho que no era el que realmente explicaba la contracción o la disminución de la oferta de agua. Es decir, ahí hay unos efectos pues globales y de contracción de los glaciares que nada tienen que ver con las visitas de la gente del glaciar. Hay otros efectos sobre el abastecimiento de agua que tienen que ver con una transformación radical de toda la vertiente, digamos, occidental del Parque Nacional del Cocuy y de los páramos que están por debajo de los 4.000 metros, que se volvieron cultivos de papa y pastizal, de donde desapareció totalmente la vegetación nativa reguladora de agua. Luego, los bosques nublados, yo diría 90% han desaparecido, y todo esto llevó entonces a una confrontación, donde al final, digamos, diferentes ambientalistas de barras, unos de Millonarios, otros de Santa Fe, con enfoques distintos, están peleando desde un radicalismo que no lleva a la construcción de alternativas. Entonces me parece que para relacionar el tema de biodiversidad, gestión de riesgos y suministro de sistemas de servicios ecosistémicos, evidentemente tenemos que empezar por lo prioritario, y creo que lo prioritario pues naturalmente es la regulación hídrica y el suministro de agua, digamos, y en ese espacio que hoy, por las razones del cambio climático y de los climas extremos, tenemos la obligación de iniciar acciones, pues allí yo creo que es donde deberíamos focalizarnos en la transferencia de ese conocimiento para que sea útil en una confrontación donde estamos perdiendo energía en medio de acciones que finalmente no tienen sustento, digamos, en un conocimiento mínimo que oriente la manera de reconstruir o de manejar mejor una estructura ecológica principal que nos permita mantener el abastecimiento de agua en los municipios y en las ciudades. Es decir, yo creo que el tema de la priorización, no solamente en las acciones, sino en el tipo de conocimiento que es útil para que esas acciones generen cambios, es, a mi modo de ver, lo que debemos priorizar en manejo de riesgo. Germán, y
Pues hay una propuesta que sale también de lo que menciona Juan Pablo, y es también este énfasis en el recurso hídrico, ¿no? Que es como tan importante, y en el agua. Desde el Instituto Humboldt, ¿cómo están relacionando estas dos agendas, la agenda de cambio climático y la agenda de biodiversidad? ¿Cuáles son esos puntos de encuentro en donde pues se deberían enfocar los esfuerzos para lograr dar respuesta a tantos compromisos que los países asumen en las agendas internacionales ambientales? Gracias, Jimena. Bueno, desde el punto de vista científico, dijéramos, existe una sola agenda que es el territorio. El problema es que surgen en convenciones diferentes, en convenciones producto de los acuerdos de Río de Janeiro diferentes. Inclusive aquí en Colombia pasamos una fase muy curiosa que vivió el mundo, y es que no se nos estaba permitido a quienes trabajamos en biodiversidad hablar de cambio climático y viceversa. Una cosa muy curiosa, porque el territorio es uno solo. Pero bueno, ya desde el punto de vista científico entendemos que no puede haber agendas diferentes. Pero me quiero referir al eje 5, a lo que se estaba comentando que era un compromiso de país, y la pregunta pues todavía sigue sin responder, es dónde van a salir los recursos para cumplir el 100% del Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación y el 100% del componente de biodiversidad en la Estrategia Nacional RED al 2025. O sea, eso parece lejos, pero eso es mañana, eso es pasado mañana. Y realmente, si uno lee el eje 5, lo primero que me pregunto es, ¿este plan es para quién? ¿Es para el sector ambiental o es para Colombia como país? Primer punto. Entonces esto debería ser leído, este plan y este eje 5 sobre todo, debe ser leído por quienes están tomando las decisiones sobre el territorio. Porque miren, por ejemplo, ustedes la meta al 2025. Se habrá reducido la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio ambiental global y se mantiene la resiliencia socioecosistémica a diferentes escalas. Perfecto, muy bien formulado. Para que eso suceda, lo primero que tenemos que hacer es no seguir creando vulnerabilidad desde los sectores. Porque una cosa es reducir la vulnerabilidad, pero si el pasivo va creciendo, pues entonces la meta nunca se podrá alcanzar. Segundo, se implementará un 100% el Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación. Me pregunto si el ministro de Agricultura sabe que el Plan CIDRES para la altillanura, desde el punto de vista científico, dice que la altillanura es un espacio propenso a la desertificación. Entonces, si seguimos, por un lado, con el plan de la agroindustria en la altillanura tal como se está haciendo, no quiere decir que no se deba hacer, la meta para llegar al 100% de luchar contra la desertificación será imposible, porque dentro de 25 años tendremos 2 millones de hectáreas más en proceso de desertificación. Entonces, digamos, aquí hay como una necesidad de hacer la llamada de atención de que si somos serios como país, esto hay que leerlo en el Consejo de Ministros, no entre las barras bravas de los ambientalistas de Juan Pablo o en el sector ambiental. Si queremos ser serios con el Plan de Acción de Biodiversidad, esto tenemos que leerlo en el Consejo de Ministros. Y yo iría más allá, en los partidos políticos, porque dentro de 4 o 3 años vamos a tener otras propuestas. Entonces, es imposible. Esto no es un problema de recursos. Colombia no es un país pobre. Esto es un problema de qué país queremos. Queremos un país donde aumentan los espacios de desertificación. Queremos un país donde aumenta la vulnerabilidad socioecológica de nuestros territorios, o queremos un país que reverse estas tendencias. Por lo menos está escrito, y así vamos a presentarnos fuera del país cuando vayamos a través de nuestros organismos que nos representan a ir como digo yo, a las visitas. Vamos a las visitas a hablar, meta 2025 ya está escrito. El problema es que no hemos entendido desde la perspectiva del conocimiento lo que esto implica para el país, para las propuestas de desarrollo del país que queremos. Gracias, Germán. Yo creo, y ahí me permites hacer un salto a una pregunta para Claudia. No puedo estar más de acuerdo contigo que esto tiene que ser leído pues por el Consejo de Ministros y ojalá por los tomadores de
pues, por los líderes locales, por alcaldes, gobernadores, autoridades indígenas, afrodescendientes, que son las que finalmente actúan en el territorio. Entonces la pregunta es para el ministerio, ¿qué se está haciendo en ese sentido? ¿Cuáles son los pasos que siguen para que, por ejemplo, el Instituto Humboldt o quien sea el ministro, bueno, no sé, presente esto en esos espacios y bueno, al menos se dé a conocer y después ojalá se tomen decisiones en consecuencia? Claudia. Gracias, Jimena. Sobre este punto, mira, desde el Ministerio, pero sobre todo desde la perspectiva de la Oficina de Asuntos Internacionales, que es la que represento, es importante destacar que el Ministerio pues tiene agendas intersectoriales ya establecidas con todos los demás actores interesados en estos temas. Obviamente con sus institutos pues hay una coordinación y obviamente pues muchos dirán, y lo pensamos también desde acá, que es una coordinación que debe incrementarse porque no todo es perfecto, así bien existe, pues la idea es tratar de mejorarla cada vez más, pero también tenemos agendas intersectoriales con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Minas, con Transporte, etcétera, en donde justamente ahí se tratan pues de llevar a un nivel más integrador pues estos temas para que no sean vistos únicamente como una temática ambiental. Adicionalmente pues ahorita estamos tratando de aprovechar entre comillas la oportunidad y la coyuntura en la que estamos, que es nuevamente pues todo lo que se está haciendo en el gobierno en temas de construcción de paz, pero también a través de la Comisión de Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el Ministerio de Ambiente tiene un asiento, junto con otras entidades. Esta comisión está integrada solamente por algunas entidades de gobierno, no por todas, pero sí está estableciendo unos mecanismos de participación de todas las demás entidades del gobierno, pero también de los territorios. Entonces, el mensaje que el Ministerio de Ambiente está llevando a esta comisión es que, sin duda, los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con biodiversidad son el hilo conductor de todos ellos, que los ODS lo que han buscado es integrar las diferentes agendas, y ahí pues el rol de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos es clave, porque sí lo vemos como aquel que une todos los demás objetivos, y eso pues no se puede evidenciar si no hay una agenda intersectorial sólida y a la cual se le haga un seguimiento y un monitoreo muy riguroso. Entonces estamos articulándolo a través de esta comisión, esperando que obviamente pues los resultados sean más concretos y más visibles pronto, pero sí es en ese sentido en que el Ministerio de Ambiente está trabajando. Gracias, Claudia. Bueno, quiero anunciarles que vamos a arrancar con las preguntas del público y voy a hacer una última pregunta mientras revisamos las que nos han ido llegando. Tal vez pues no sé, para ustedes, hay una meta, ya pasando al eje 6, para no dejar de discutir el eje 6, aunque se han dado ya apuntadas, que dice que el 100% de las reservas de la biosfera del país contribuirán efectivamente a la implementación de los acuerdos multilaterales, y eso es a 2025 y a 2030, es la implementación del plan de la Política Nacional de Biodiversidad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, pues ahí son estas 5 reservas de la biosfera. La idea es que se conviertan en pilotos de implementación de las acciones que se proponen en el plan de acción, o cómo lo está viendo el instituto, Germán. Bueno, a mí me parece muy, muy interesante que el país entienda que biodiversidad no es solo un asunto de magia salvaje. Es decir, que la biodiversidad no solo se resuelve en su conservación en los magníficos sistemas de áreas protegidas que tenemos. Cuando hablamos de las reservas de la biosfera, entonces ya abrimos a un mundo diferente,
porque no sé si ustedes saben que las reservas de la biosfera son 5. Una es el Parque El Tuparro con todo su entorno ecosistémico. O sea que eso quiere decir que si vamos realmente a ser coherentes, la transformación de la agricultura industrial en la altillanura afecta el Parque El Tuparro, entonces tenemos que llegar a una armonía y un equilibrio que justamente las reservas de la biosfera así lo proponen. También el Cinturón Andino Central, nada menos estamos hablando de esta cadena de parques nacionales y de territorios de las zonas altas de toda la cordillera central. También es reserva de la biosfera la Ciénaga Grande de Santa Marta, entonces ojo, lo que está sucediendo hoy de desgobierno y destrucción de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Ciénaga, tiene que parar ya hoy. Otro laboratorio es la Sierra Nevada. Es fantástico porque si nosotros podemos realmente cumplir todos los objetivos internacionales en la Sierra Nevada, en la Ciénaga, en el Cinturón Andino Central, en el Tuparro y además en Seaflower, o sea, en el mar, pues tendríamos unos laboratorios territoriales fantásticos porque ahí está resumida, no comprendida, pero sí de alguna forma resumida, la complejidad social y ecológica y económica de este país. Entonces, fantástico que en el 2025, como reza el documento, Colombia tenga esos núcleos territoriales de sostenibilidad. Pero para que eso suceda, por favor, necesitamos una mínima coherencia en las políticas, porque lo que estamos viendo hoy, en el 2000 hoy, es que esto no lo vamos a alcanzar si no paramos los procesos que ya están montados, que van en sentido contrario. No quiere decir que vamos a parar ni que se requiera parar la agroindustria, faltaba más, pero hay que armonizarla para que la reserva de la biosfera del Tuparro pueda ser un espacio resiliente de biodiversidad, servicios ecosistémicos, etcétera. Lo mismo la Ciénaga Grande Santa Marta, que estamos viendo unos impactos pavorosos, lo mismo, etcétera. Entonces, me parece fantástico que tengamos estas metas porque nos salimos, digamos, de las áreas protegidas estrictas a hacer experimentos de gestión de biodiversidad en territorios muy importantes, pero por favor necesitamos que esto sea leído a nivel de las altas esferas donde se toman las decisiones. Gracias Germán. Bueno, ahora vamos a avanzar con las preguntas de nuestro público. La primera que tengo para Juan Pablo es ¿cuáles son los espacios para una gestión incidente del conocimiento sobre la biodiversidad en las políticas públicas de desarrollo? Bueno, yo creo que empieza a generarse en el país una serie de reacciones, como por ejemplo estas determinaciones de la Corte Constitucional, donde sus sentencias para muchos aparecen dentro del campo de lo que algunos llamarían el ambientalismo extremo, en el sentido de que la Corte Constitucional resultó ser mucho más eficiente y contundente que el mismo Departamento Nacional de Planeación en la propuesta del desarrollo sostenible. Y ahí me parece que yo quisiera retomar un poquito lo que señalaba Germán respecto a la necesidad de mirar esto desde los diferentes ministerios. Y quiero hacer referencia a un caso concreto que nos sucedió en el Consejo Nacional de Planeación. Nosotros, cuando discutíamos con el Plan Nacional de Desarrollo, con el DNP, respecto a la delimitación de los páramos y la suspensión de la minería en los páramos, recuerdo una discusión con el subdirector en la cual le decíamos, bueno, pero si efectivamente desde el 2010 se decía que no hay minería en los páramos, no puede haber minería en los páramos como ustedes la proponen, que es que el que tenía licencia la puede tener vigente. Eso no puede ser, no, pero un momento, es que eso nos traería unos grandísimos costos económicos. Y obviamente la Agencia Nacional Minero decía, no, pero ¿cómo puede ser? Esos títulos y esas licencias tienen que tener pertinencia. ¿A qué nos lleva esto? A que efectivamente dentro del gobierno colombiano hay una serie de contradicciones que generan unos altísimos costos asociados a estos objetivos que nosotros tenemos acá. Tomemos solamente el Cinturón Andino Central, digamos, para volver también al tema de las reservas de la biosfera. ¿Cuánto realmente significaría en términos de relación interinstitucional, intersectorial, hacer una realidad este eje 6 en solo esa zona? Realmente creo que tenemos que iniciar por poner en orden al menos el sector gubernamental, el sector ejecutivo, digámoslo así, para evitar que unos costos que cada vez, desde luego, van a venir muchas demandas, por ejemplo, los mineros, ahora que la Corte Constitucional dice y le responde a la Agencia Nacional Minera, cuando la Agencia Nacional Minera le dice, bueno,
Si usted dice que no minería en los páramos y que ninguna licencia tiene vigencia, dígame cómo lo voy a pagar a quien me va a demandar. Y el tipo le dice, hombre, no, yo tengo que ver con el bien común y los intereses de la sociedad, más la parte operativa no me corresponde. Y eso es ponerle orden a la gestión. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es ponerle orden a la gestión y respecto a la participación ciudadana y a la pregunta, digamos, de nuestro escucha es, evidentemente, la sociedad tiene una gran capacidad, si es capaz de presionar a las instituciones para que hagan lo que sus propios mandatos institucionales tienen considerado. O sea, yo creo que no tenemos que generar nueva legislación, en muchos casos ni siquiera tenemos que generar nuevos recursos, en muchos casos tenemos que hacer lo que a cada uno le toca hacer, según la legislación y la ley. Gracias, Juan Pablo. Otra pregunta de nuestros oyentes para Germán. Dice, todo plan de acción requiere una instancia directiva que dé lineamientos y haga seguimiento a un gerente que gestione su implementación. ¿Quiénes son en ese caso, en el caso del plan de acción en biodiversidad y en su implementación, quiénes van a ejercer esa instancia directiva para dar seguimiento y quiénes la van a gerenciar o en dónde va a estar esto ubicado? Sí, excelente. Oh, excelente, la pregunta es, ¿este plan de quién es? Este plan es de Colombia, es de un país, este plan no es del sector ambiental, este plan no es para el Instituto de la Biodiversidad ni para la Dirección de Ecosistemas del Ministerio. Entonces, si esto es así, si es un plan que aborda la conservación, la gestión y las transformaciones de la biodiversidad en todo el territorio nacional, obviamente con unos focos territoriales, entonces estamos hablando es de el gobierno nacional. La junta directiva de este plan debe ser el Consejo Nacional Ambiental, el Consejo de Ministros reunido a propósito de este plan, porque tengo entendido que ese Consejo Nacional Ambiental no se volvió a reunir, o si se volvió a reunir no nos enteramos muchos. Entonces, el Consejo de Ministros se tiene que reunir y adoptar este plan como la junta directiva de una cantidad de objetivos y de derroteros que transforman este país para bien. Nosotros que participamos en la formulación estamos absolutamente convencidos que esta agenda es para un mejor país, no para un país que detenga el crecimiento económico, no es para un país que genere conflicto socioambiental con los ambientalistas, no, es para un mejor país. Entonces la Junta Directiva es el Consejo de Ministros, debería serlo. ¿Quién es el Ejecutivo? Bueno, obviamente está en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible porque es el ordenamiento jurídico que tenemos. En otros países sería el Ministerio de Desarrollo, etcétera, pero nosotros aquí tenemos asignadas las tareas a un Ministerio del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, quien debería contratar o debería tener un gerente para este plan, porque así como por ejemplo para ingresar a la OCDE en los asuntos ambientales se han contratado unos gerentes o unos consultores que allanan el camino, pues este plan requiere un gerente, en el sentido que coordine, que movilice, como dice Juan Pablo, las estructuras institucionales que ya tenemos, que ponga orden en la casa y a trabajar, porque es que el 2025 ya está encima. Entonces yo creo que mal haríamos en llegar y que no se logró, pero lo peor no es que no se logró, sino que se aumentó el problema. Gracias, Germán. Y una pregunta adicional en relación con este tema del esquema institucional que nos hacen los oyentes y que complementa esto y tal vez es para Claudia, es ¿cuál es el presupuesto asignado o deseado para implementar este plan de acción y de dónde están sus fuentes, de dónde saldrían? Para Claudia. Gracias por la pregunta. Bueno, pues hay varias, digamos que hay varias fuentes, por ejemplo, podemos referirnos al proyecto de Biofin, que es el que está haciendo los análisis de los recursos nacionales que se requieren para la implementación. Entonces, pues ese es uno que se está haciendo en conjunto con el PNUD justamente y con otros actores. Pero no podría contestar en este momento cuánto es esa suma, pues todavía no se ha hecho ese estudio, pero lo estamos costeando justamente gracias a este proyecto de Biofin, es que se está obteniendo la información sobre
el monto que se va a requerir en el mediano y corto plazo para lograr la implementación, tanto a nivel nacional como a nivel regional. ¿No se escucha? No se oye. Gracias, Claudia. Decía que, pues evidentemente, además esos recursos no saldrán solamente de la chequera del ministerio, sino que tendrán que ser los aportes también de los otros sectores que son los principales, no los principales, pero algunos de los principales usuarios de los servicios ecosistémicos que provee la biodiversidad. Otra pregunta de nuestros oyentes. Dice, ¿cómo fortalecer la investigación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las áreas protegidas por parte de los actores que tienen la misión de la generación del conocimiento, como son el CINCHI, el Humboldt, etcétera, con el fin de que el manejo adaptativo o toma de decisiones en las áreas protegidas se base en la ciencia y eso sea una realidad? Germán. Bueno, repito lo mismo. Nosotros tenemos proyectos piloto que se reflejan en un instituto pequeño, relativamente pequeño, que tiene mucho que decir para el país. La semana entrante vamos a lanzar una nueva serie que está disponible para todo Colombia, que se llama Biodiversidad en la Práctica. Son las reflexiones del Instituto Alexander von Humboldt y de sus investigadores sobre cómo llevar el conocimiento a la práctica. Está fantástica, o sea, vamos a ver muchas cosas. Pero somos un instituto muy pequeño. Es decir, que nosotros la incidencia, nosotros no nos podemos convertir en los notarios de la gestión basada en el desconocimiento. Nosotros queremos tener incidencia. Entonces, por ejemplo, las áreas protegidas de Colombia, que es la pregunta, son más de 15 millones de hectáreas. Es que no tenemos ni siquiera los recursos para ir a visitarlas una vez al año, menos para hacer investigación. Entonces, es que este país tiene que tomar en serio que una economía, no es un país pobretón, es un país de una economía media emergente. ¿Cuánto estamos invirtiendo en el conocimiento, en la investigación científica? Estamos como Burkina Faso, pues con todo respeto, como dicen ahora. Tenemos que pasar, y el presidente Santos lo prometió, pero no lo va a lograr. Todo indica subir al 1% del Producto Interno Bruto para tener recursos, para que las personas que se van a hacer doctorado fuera del país no se frustren al regresar. Mire, un ejemplo y termino. Hicimos una convocatoria hace poquito para un cargo en el Instituto Humboldt y recibimos 800 hojas de vida. Con eso le respondo al quien hizo la pregunta. 800 hojas de vida. Póngale que la mitad fueran buenas, por decir, buenas en el sentido de la convocatoria. 400. No hay quien absorba laboralmente, no existen los espacios de investigación, no existen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ponerle un orden de magnitud más a los recursos para, entonces, ahí de nuevo la pregunta, para poder hacer investigación incidente, relevante en las áreas del sistema de parques, que fue la pregunta, pero fuera del sistema de parques, por supuesto, en las áreas agrícolas, en los humedales, en las ciudades, etc. Entonces, si no nos ponemos serios, si no nos ponemos con realmente una inversión mínimamente adecuada al reto y al tamaño de la economía de este país, pues todas estas cosas no serán más sino formulaciones, digamos, de un deber ser que lamentablemente no llega. Yo quisiera complementar un aspecto respecto a la financiación y la integración interinstitucional en lo que tiene que ver, digamos, con la pregunta anterior del presupuesto. Yo pienso que no es solamente presupuesto, es también un poco cambiar el enfoque en el sentido en que el Plan de Acción de Biodiversidad fundamentalmente tiene que pensarse para su implementación como un gestor de la relación interinstitucional para modificar las acciones relacionadas con biodiversidad, y la financiación fundamentalmente para la gestión de la biodiversidad debe venir de los diferentes sectores productivos, y los indicadores de éxito del plan deben estar asociados a qué tanto presupuesto de otros sectores puedo hoy referenciar como presupuesto asignado a la gestión de biodiversidad. Me parece que el enfoque metodológico tiene que ser ese, y no tanto pensar en un monto para la ejecución del plan de acción de biodiversidad. Pensemos en un monto para el plan de acción como gestor del relacionamiento interinstitucional, y los indicadores de éxito como la captura de recursos para ese propósito desde los diferentes sectores.
Una pregunta que creo que también tiene relación con esto, de los recursos y de lo que pues el país tendrá que hacer en materia de biodiversidad, está relacionada con la intención de entrar a la OCDE. Entonces Natalia Ramírez pregunta para Juan Pablo y Claudia, ¿qué se vendría trabajando, qué se viene trabajando en la política de biodiversidad para poder ingresar a la OCDE? O más bien, ¿cuáles son esas cosas que la OCDE está pidiendo en términos de biodiversidad que el país debe cumplir para poder entrar y cómo el plan de acción da respuesta a algunas de esos requerimientos? Juan Pablo, tú has revisado, yo sé muy de cerca el tema de la OCDE, entonces te doy la palabra y si Claudia nos puede complementar, sería muy bueno. A ver, yo pienso que el plan de acción de biodiversidad en los diferentes componentes, si ese plan se ejecutara tal como está previsto y se lograran las metas en los diferentes años, pues naturalmente los compromisos en lo esencial de lo propuesto por la OCDE o con la OCDE pues estarían satisfechos. El punto, pienso yo, es qué tan probable es que esto que tenemos acá, e incluso, digamos, muchos de los informes que el gobierno de Colombia ha enviado a la OCDE, pues tiene que ver con algunos datos que sí, o sea, que son ciertos, digamos, por ejemplo, en términos de áreas protegidas, de delimitación de áreas protegidas, etcétera, que son, o sea, que responden a algunas de las exigencias, pero naturalmente cuando vamos a mirar los indicadores del relacionamiento entre los diferentes sectores y su contribución a la conservación y gestión de la biodiversidad, pues allí obviamente todavía ni siquiera tenemos acordados con los sectores cuáles van a ser los indicadores. Entonces estamos lejos de poder satisfacer, por ejemplo, esa exigencia de la OCDE. Cuando la OCDE dice la gestión de la biodiversidad no es una gestión sectorial, es intersectorial y como tal debe tener como responsables a los diferentes sectores, y para eso pues lo primero que hay que identificar es cuáles son las contribuciones que cada sector debe comprometer en la gestión. Eso no lo hemos empezado a hacer. Entonces yo diría que aun cuando el plan de acción para la biodiversidad satisface las exigencias de la OCDE en el sentido, digamos, teórico, creo que es más una respuesta que puede caer en el campo de satisfacer los requerimientos burocráticos, pero no necesariamente los resultados de acción. Y en la medida en que no se le haga seguimiento a esos resultados y que por lo tanto no se usen esos resultados del seguimiento como herramienta para aceptar o rechazar a Colombia en la OCDE, pues no logramos nada. Entonces me parece que allí de nuevo existe para los diferentes sectores y para los ambientalistas, digámoslo así, o para la gente que tiene interés en el desarrollo sostenible, efectivamente deberíamos de alguna manera estar evidenciando cuál es la consistencia de las respuestas del gobierno frente a las exigencias de la OCDE y la verificación de la sociedad civil de si eso está cumpliendo o no. Es decir, a nosotros como sociedad civil no es que nos interese que Colombia entre a la OCDE, nos interesa que esas exigencias de la OCDE sí se satisfagan en la realidad, no en el plano puramente burocrático. Entonces me parece que un seguimiento desde la ciudadanía al cumplimiento de las exigencias de la OCDE sería una manera de ajustar las respuestas del gobierno a la misma OCDE. Claudia, ya para ir cerrando quisiera darte la palabra a ti frente a este tema de la OCDE. Sabemos que el Ministerio pues viene preparándose muy fuertemente para dar respuesta a todos estos requerimientos y que pues en materia de biodiversidad hay una agenda bastante fuerte. Entonces pues si nos puedes tú contar también un poco cómo este plan podría aportar para que el país pueda ingresar a la OCDE. Gracias, Jimena. Un poco en el mismo sentido que lo mencionaba Juan Pablo, es importante señalar que este plan de acción su construcción se inició en el 2014, también fue construido teniendo en cuenta justamente las recomendaciones que recibimos por parte de la OCDE. Es decir, este proceso de ingreso a la OCDE no se ha hecho únicamente sobre la base de unos formatos y de unos documentos estándares que nos envían y que nosotros debemos completar, sino que se ha hecho sobre la base de qué es lo que el país está haciendo y qué falta para alcanzar esos estándares. Entonces, este plan de acción es justamente uno de los componentes que
que corresponde a uno de los compromisos que tiene el país para poder ir avanzando en su proceso de acceso a esta organización. Entonces, digamos que ya se tuvo en cuenta. El plan de acción está justamente construido en parte sobre la base de las recomendaciones de la OCDE. Entonces, sus metas y sus indicadores deben en principio reflejar estos requisitos de la organización. Obviamente, pues cuál es el objetivo tanto de este proceso de acceso como el del plan de acción, pues es promover la corresponsabilidad en esas acciones que tienen que ver con la implementación del plan de acción en biodiversidad. Entonces, es para decirles que hay una alineación total entre lo que se está haciendo a nivel nacional y en este proceso de planeación y lo que la organización OCDE nos está exigiendo para alcanzar el ingreso. Lo mismo ocurre con la Agenda 2030, digamos que esto lo vemos todo como de una manera integrada, ¿no? No son agendas independientes, sino que todas contribuyen a la otra. Así es como lo estamos viendo y pues como mencioné, obviamente esto es también siguiendo las recomendaciones de la OCDE. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros panelistas y a las personas que se han conectado remotamente. Este es el último foro de discusión del Plan de Acción en Biodiversidad. Los queremos invitar entonces a visitar el multimedia del Plan de Acción que se encuentra en el sitio web de la página en donde ustedes se registraron. Sus preguntas todas serán respondidas por parte de la organización del foro y se les estará comunicando pues los siguientes pasos. Bueno, muchas gracias, muy positivo escuchar todo esto. Esperemos que efectivamente este plan de acción contribuya pues a todas esas metas y propósitos que tiene el país en materia de gestión integral de la biodiversidad. No es más, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.